Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ya ahora sí comenzó pues, oficialmente la clase. Esto quería que quedara grabado y es para recordarle a los estudiantes que no asisten a clase, pues que realmente es importante porque por fallas también se puede perder. ¿Listo? Por fallas no podrían aprobar como tal el curso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los demás, los que están presentes, entonces vamos a continuar vamos a continuar aquí con la clase. Permítame, yo miro a ver si aquí puedo configurar para que todos sean admitidos. Listo. Me parece que ya. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y ahí como asistencia. Zoom. ¡Ah! ¡Usted lo sacó! ¿Ah? Listo, ya. Entonces, ahora sí, ya silenciados completamente. Les voy a pedir el favor que también cierren las cámaras. En algún momento vamos a tener la oportunidad de hacer ese ejercicio. Pero por lo pronto no. ¿Listos? Ahora sí, ahí va. Les voy a compartir la pantalla. Aquí entonces estamos. Estuve mirando entonces la grabación anterior para mirar dónde estábamos. Y entonces continuamos con, ya casi nos acercamos a la eventualidad de cómo es que finalmente aparece la vida en la Tierra. Antes de eso, me confirman si ustedes están viendo la presentación en el chat. Escriban ahí, escriban si ven la presentación. ¿Listos? Perfecto, listo. Bueno, pues bueno, ahí va. Y vamos aquí. Espere un momentico. Ya. Y vamos aquí, y es que hay una tierra primitiva, ¿sí? Pero que empezó su formación hace 4.500 millones de años, hace mucho, mucho tiempo. Entonces, digamos que después de esa explosión, ¿se acuerdan que yo les había dicho que hay, digamos, como una onda que hace que todo se aglomere en un punto? Y eso, pues, finalmente es un fenómeno que se repite tanto en la formación de la galaxia como en la formación del sistema solar. Entonces, ustedes saben por qué se llama Vía Láctea, ¿cierto? Vía Láctea. Entonces, la palabra vía, pues, hace referencia a camino, y la palabra láctea hace referencia a leche, y pues la leche es blanca, y es porque los astrónomos de hace mucho tiempo lo que veían, y pues de hecho se ve, es un camino blanco, ¿cierto? Un camino de leche. Entonces ese es el origen de la palabra, de la expresión Vía Láctea, ¿listo? Porque es un camino blanco. Muy bien. Entonces, ese fenómeno, digamos que de colisiones, gracias también a la fuerza de la gravedad. Acuérdense que dijimos que todo cuerpo que ocupa un espacio, genera una deformación del espacio-tiempo, ¿cierto? Y eso hace que tenga una gravedad, y esa gravedad entonces finalmente pues va a afectar a los cuerpos que están cerca, atrayéndolos, ¿cierto? A nosotros finalmente, o mayoritariamente, ¿qué cuerpo grande nos afecta a nosotros en cuanto a la gravedad? La Tierra. Y por eso es que nos tiene ahí, digamos, como pisando la faz de la Tierra. Y si no, entonces sucedería algo como el fenómeno que ocurre en la Luna, cuando, pues ahorita conmemorando los 100 años de la llegada del hombre a la Luna, el del hombre estadounidense, ¿no? Porque pues también digamos que se puede decir que hubo de pronto conquistas en el espacio por parte de personas de otra parte del planeta. Pero finalmente pues allá se veía que el astronauta como que intentaba caminar y es más ligero, ¿no? Como que pega salticos pequeños y va avanzando un poquito más rápido, ¿cierto? Porque hay menos gravedad. ¿Por qué? Porque la masa de la Luna es menor que la de la Tierra, tiene menor gravedad, y esto hace pues que el caminar sea un poco más ligero.
digamos que estos choques finalmente se iban dando e iban, digamos que ya no se chocaban y ya no salían, digamos que despedidos en todas las direcciones las partículas que sobraban, sino que por el contrario se quedaban fusionadas una con otra, ¿cierto? Supongamos que este choque que estoy aquí señalando con el mouse, chocaron estos dos cuerpos, ¿cierto? Y estos dos se quedaron fusionados, ¿cierto? Y si vemos aquí en el centro, eso que aparece como amarillo, eso quiere decir que hay una alta cantidad de energía, ¿cierto? Transformando materia, ¿cierto? Entonces, se parece mucho al color de la lava, ¿cierto? O del magma, ¿verdad? Cuando de pronto vemos por ahí en televisión o alguna imagen, así es como de pronto se ve el magma, la lava, ¿cierto? Que finalmente es roca derretida, ¿cierto? Entonces, ahí hay una gran cantidad de energía y lo que va a hacer que entonces estos cuerpos se queden unidos, generando una mayor distorsión del espacio, generando una mayor cantidad o una mayor fuerza de gravedad, haciendo que otros objetos, otras partículas, digamos que se acerquen cada vez más. Es algo así como se da la expresión una bola de nieve, ¿cierto? A medida que la bola de nieve, esa expresión quiere decir eso, a medida que la bola de nieve cae desde la montaña, se va haciendo más grande porque se va uniendo más nieve, ¿cierto? Y a medida que cae más abajo, entonces se va haciendo mucho más grande. Algo así entonces sucedía con este fenómeno de la formación, no solo pues del planeta Tierra, sino por lo menos de los planetas rocosos, ¿cierto? Algo similar podría pasar con los planetas gaseosos que veíamos. Algo similar pasa, ¿cierto? Hay algo que los mantiene ahí unidos y es esa fuerza de gravedad que a pesar de que sea un gas, ¿cierto? O que sean gases, también tienen una masa y también ocupan un espacio y también generan una distorsión del espacio-tiempo, por lo cual también van a tener una gravedad, por lo cual también van a tener una fuerza de atracción hacia su centro. ¿Listo? Entonces, pues eso digamos como resumiendo en la diapositiva, lo que ustedes pueden ver también ahí pues copiado en letras básicamente es eso, pues que esos elementos que en principio eran microscópicos, ¿cierto? No se podían ver si haciendo el ejercicio mental, si pudiéramos ir hasta allá, no se podría ver digamos como la materia, pero pues cada vez que se aglomeraban se hacían cada vez más grandes hasta que apareció, se vieron y empezaron ya después no solo después de verse, sino que empezaron a hacerse más grandes hasta volverse pues un macro elemento, o mejor un macro objeto, o un objeto muy grande, ¿cierto? Que corresponde a los planetas. Entonces, bueno, aquí pues digamos que nos van contando pues que se empiezan a formar las rocas, lo que les decía. Esa tierra primitiva pues básicamente era una bola de fuego, mire, distorsionaba, generaba atracción, caían partículas que quedaron de residuo después de la formación del sistema solar y cuando chocaban, impactaban, generaban una gran cantidad de energía, pero se fusionaban y aportaban a la masa, es decir, aportaban a la gravedad de ese planeta. Las colisiones cada vez fueron más fuertes porque cada vez que se hacía más grande ya no atraía partículas pequeñas, sino que atraía cada vez partículas súper grandes, ¿cierto? Casi hasta poder decir que una de esas colisiones, ya ahorita vamos a mirar, obtuvo digamos que un diámetro considerable respecto al diámetro de la Tierra. Entonces, mire, hagamos el ejercicio acá y el diámetro, recordemos que el diámetro es la distancia que hay desde si el diámetro tuviera un punto desde un punto hasta el otro pasando por el centro de ese círculo, ¿cierto? O mejor, de la circunferencia. Eso sería el diámetro, ¿listo? El diámetro. Y el radio es la mitad del diámetro. ¿Y qué es el radio? Es la distancia que desde todo el punto central de esa circunferencia hacia cualquiera de sus límites. Eso sería radio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, diámetro y la mitad del diámetro, radio. ¿Listo? Desde el centro hasta cualquiera de sus límites de la circunferencia. Entonces, cada vez que aumentaba entonces esa cantidad, de hecho que se aumentaba también su energía y hacía que estos se mantuvieran unidos. Para alcanzar el tamaño actual de la Tierra se necesitó de muchas colisiones, tuvo que pasar mucho tiempo en la que la situación era lo mismo, la misma, ¿cierto? Una época de generación, ¿cierto? Un tiempo de generación en la cual pues todo era, como ustedes lo ven, una bola de fuego. En ese sentido, entonces ahorita vamos a hacer la comparación de qué pasaba entonces con
de qué pasó en su momento cuando cesaron esas colisiones. Entonces, algunos objetos, como les decía, eran bastante grandes. Mire, aquí se alcanza a ver en esta imagen que es un objeto bastante grande, algo así podríamos decir como la Luna, ¿cierto? Que chocó también con el planeta Tierra, lo que hacía que se desprendiera gran cantidad de calor, ¿cierto? Y el calor finalmente es energía, es una expresión de la energía. ¿Qué otra cosa puede ser expresión de la energía? Por ejemplo, el movimiento, ¿cierto? El movimiento también es una expresión de la energía. Ese movimiento se conoce como energía cinética. La energía también puede estar ahí quieta, ¿cierto? Y ese tipo de energía también se llama potencial. Y que si a la energía potencial empieza a moverse, se va transformando la energía en energía cinética o en energía de movimiento. Esto, digamos que es coherente, o de lo que les estoy hablando es algo de lo que se llama las leyes generales de la materia, en el cual indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Nosotros somos expresión de la materia, pero nosotros somos el producto de lo que pasó en ese momento. Mire, todo esto o sea, nosotros somos el producto de todo eso que pasó. Entonces, la Tierra, a pesar, digamos, de que seguía sufriendo impactos, en su interior era bastante caliente, ¿cierto? Y digamos que ese calor correspondía a una serie de interacción entre la materia que generaba gran cantidad de energía. Es decir, dentro de la Tierra había gran cantidad de material que estaba siendo transformado por energía, es decir, había ese material como es más pesado y como hacíamos la analogía de tener un vasito con agua, y en ese vasito con agua deje caer, eche una moneda, deje caer una moneda, pues la moneda se va a ir al fondo, ¿cierto? Supongamos que en este caso la Tierra es un vaso con agua y echamos la moneda, pues se va hacia el fondo, ¿cierto? Se va hacia el fondo. Quiere decir que en el fondo está lo más pesado. ¿Y qué es lo más pesado? Los metales, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos a 11 vamos a mirar que existen elementos químicos, ¿cierto? Que se pueden ser metales o no metales, ¿cierto? O gases, o casi metales. En ese sentido, entonces, lo que había en el centro de la Tierra era hierro y níquel fundido, ¿cierto? Y se desplazaban hacia lo que se conoce como núcleo. Y ese núcleo tiene, digamos que bastante... o se usa bastante, por ejemplo, digamos, cuando está la célula, ¿cierto? Lo que está en el centro es el núcleo. Cuando está el átomo, ¿cierto? Lo que está en el centro es el núcleo. Y aquí hablando de la Tierra, lo que está en el centro es el núcleo, y en este caso la Tierra, el núcleo está compuesto por hierro y por níquel, pero que están fundidos por la alta cantidad de energía. Es más, se podría decir que esa energía está desde la formación de la Tierra, ¿listo? Y que va a seguir muchos más años, o que se podría decir en esos términos de cuantificación, millones de años, ¿cierto? Hay ese níquel y ese hierro derretido, ese hierro con el que se forjan las espadas, ¿cierto? Con el que se hacen las rejas. Listo. Entonces, lo que había entonces en el exterior, digamos que ya haciéndose esa separación que podría llamarse esa separación tamizada, lo más pesado al fondo, ¿cierto? Lo menos pesado entonces un poco más arriba. Lo que estaba arriba era la roca, pero esa roca pues estaba derretida, entonces ya no era un planeta tan caliente como este, ¿cierto? Tan caótico, pues en términos de comparación, por tener un referente, pero igual pues había roca, pero pues la roca estaba derretida, es decir, el planeta todo completo era un volcán, todo. Listo. Entonces hacía un océano de lava, lo que nos indica, es decir, no había sino material líquido, ¿cierto? Ya no metal, pero pues sí era roca derretida, es decir, también con una alta cantidad de energía. Entonces hay algo que se puede decir que se llama la gran catástrofe de hierro, pero esa gran catástrofe de hierro corresponde a lo que ya les había dicho, y es que durante los primeros 40 millones de años de la Tierra, en el núcleo, ¿cierto? Otra vez nos vamos al centro de la Tierra, había una bola de hierro fundida que empezó a rotar, ¿cierto? Y que de hecho no ha dejado de rotar desde ese momento. Eso va a generar ese metal fundido en movimiento, en rotación, va a generar algo que se llama el campo magnético, ¿cierto? Y ese campo magnético lo que va a hacer es generar digamos, como esta serie de circunvoluciones, ¿cierto? Esta serie de círculos alrededor de la Tierra, unos hacia un lado
otros hacia otro, ¿cierto? Porque así es el comportamiento de ese tipo de fuerza electromagnética. Ya después se habla de la fuerza electromagnética, pero en este sentido, la fuerza magnética así se entiende, así tiene ese comportamiento, ¿cierto? Si tuviéramos en el centro un imán y pudiéramos hacer raspadura de hierro y poner y tirar esa raspadura de hierro encima de esa plataforma de imán, digamos que va a tener este comportamiento. La limadura de hierro se va a ir uno hacia un lado, otra hacia el otro, ¿listo? ¿Por qué? Porque digamos que aquí va a generar atracción y aquí va a generar repulsión, porque es digamos que el comportamiento de esa fuerza magnética. Y esa fuerza magnética tiene una función muy importante y es protegernos de la radiación solar. Entonces, ya, como les había dicho, el Sol que está formado por hidrógeno y por helio, ¿cierto? Por hidrógeno y por helio. Ese helio, ustedes saben, ustedes han visto esos globos, ¿cierto? Esas bombas que se inflan y que suben, ¿sí? O sea, que se quedan pegadas al techo o que tienden a subir, es porque están infladas con helio. ¿Por qué? Porque el helio es un gas, un elemento que tiene un peso molecular más liviano que el del aire, es decir, más liviano que el nitrógeno y que el oxígeno, ¿cierto? Por eso sube, tiende a subir, lo que habíamos dicho, lo que es menos denso, ¿cierto? O menos pesado va a tender a ir hacia afuera, lo que es más pesado va a tender a ir hacia adentro. De ese elemento del helio y aparte de eso del hidrógeno está compuesto el Sol y cuando estos dos digamos que interactúan o mejor cuando los núcleos del hidrógeno interactúan entre sí van a generar una fusión nuclear y hagan de cuenta el Sol pues es una gran bomba nuclear, ¿cierto? Con múltiples digamos que fusiones al mismo tiempo, lo que va a hacer que se desprenda gran cantidad de calor, gran cantidad de energía, pero también gran cantidad de algo que se llama la radiación solar, ¿cierto? Radiación solar. Y es el mismo fenómeno que pasa con las bombas atómicas. Puede que el bombazo de allá de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial no haya acabado con la población, pero dejó radiación atómica, lo que va a hacer que las células del cuerpo de las personas muten y de cáncer y de muerte. ¿Listo? Así de la misma forma puede hacer que el Sol llegue al planeta Tierra y genere, digamos, como esos estragos, pero no porque gracias a el campo electromagnético desvía esa radiación finalmente atómica, ¿listo? Genera esa protección de la Tierra, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Se llama el campo magnético de la Tierra y tiene esa función. Aún así, el Sol, digamos, cuando las personas se exponen mucho al Sol, puede que les dé cáncer de piel, ¿cierto? Porque genera esa ionización, genera esa mutación de las células que se traduce pues en cáncer. Entonces el cáncer es una enfermedad, aparte de ser bastante, digamos que tiene una alta probabilidad en la población. Aparte de eso, pues también es muy interesante entender cómo es que la célula no se controlan los procesos celulares en el organismo, ¿cierto? Entonces resulta que el cáncer es eso, como que está la célula tiene la capacidad de dividirse, ¿cierto? Las células se dividen, pero entonces en el cáncer lo que pasa es que se empiezan a dividir de una forma, digamos, no regulada, lo que hace que pues de aparición de un tumor, ¿cierto? Entonces se relaciona con eso, uno le dicen cáncer, uno de una vez piensa tumor, ¿cierto? Y el tumor pues son células, pero lo que pasa es que son células malignas o dañadas, que se alimentan de las células que, digamos, realmente están cumpliendo un beneficio para el cuerpo y les quitan energía y empiezan, digamos, que a hacer una serie de afectaciones al resto de los tejidos, de los órganos, del organismo, ¿listo? Algo así entonces similar pasa con la radiación. A lo que iba es que pues no nos adelantemos a eso, ya en el momento vamos a hablar de la célula, pero a que la Tierra cumple, o mejor lo que el fenómeno que está sucediendo dentro de la Tierra cumple esa función. ¿Y cuál es ese fenómeno? Ya dijimos que es ese hierro, ese metal fundido que genera un campo magnético que nos, digamos, que nos cuida de la radiación solar, ¿cierto? Mire, lo que les decía, el campo magnético desvía el viento solar protegiendo el aire de la Tierra. Mire. Pero resulta que yo ya les había hablado acerca de la Luna, ¿cierto? Y aquí se conoce como el gran impacto, ¿cierto? Acuérdense que les hablé de TEA. Y es que un fragmento de otro planeta
tuvo, digamos, como una última colisión con ese protoplaneta. Proto quiere decir como casi planeta, ¿cierto? Con ese casi planeta que era el planeta Tierra, que ya estaba en proceso de enfriarse, ya se estaba enfriando, ya la roca ya no estaba tan derretida, es decir, ya no había un océano de lava, sino que ya la roca ya estaba sólida, pero llegó una última colisión, lo que hizo pues que finalmente se produjera ese fragmento que va a ser la Luna, ¿cierto? Ese protoplaneta se llamaba Tea, o sea, sí, era llamado Tea, eh, y quedó, digamos que orbitando alrededor, es decir, al ser tan grande no se fundió, es decir, una parte se quedó en la Tierra, se fundió, otra parte salió despedida en todas las direcciones y otra parte se quedó ahí, cerquita, pero como era una masa considerable, no se dejó atraer por la Tierra, sino que se mantuvo ahí y las dos se hicieron, digamos que se hicieron mutuamente una fuerza de gravedad la una a la otra, ¿cierto? La Tierra atraía a la Luna y la Luna atrae cosas de la Tierra. Y esas cosas habíamos dicho que son los océanos, pero pues ya lo vamos a ver en su momento. Muy bien. Entonces, listo. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Bueno, hay gente a los últimos que llegaron les va a pedir el favor que escriban su nombre en el chat para tenerlos en cuenta en la asistencia. Justin dice, profe, ¿qué pasaría si la Luna tuviera la misma gravedad que la Tierra? Fíjese que pasa algo interesante con esto, Justin, y es que es una pregunta de Justin para la clase. Y es que para tener la misma gravedad, en principio tendría que tener la misma masa. Acuérdense que es directamente proporcional. Hagamos el ejercicio. Para que usted, suponiendo que usted tiene una fuerza de gravedad, para encontrar a alguien que sea o que tenga la misma fuerza de gravedad que usted, tiene que encontrar a alguien que pese lo mismo, ¿sí? Y en ese sentido, la respuesta pues es muy sencilla, ¿cierto? Si tienen la misma fuerza de gravedad, eh, no pasaría, pues digamos que no generaría, digamos, ningún tipo de atracción. Lo que pasa es que ahí también, en la mitad de estos dos, habría otro tipo de fuerzas que también podrían estar interactuando. Hablamos de la fuerza nuclear débil, de la fuerza nuclear fuerte. Adicionalmente, de esa otra fuerza que acabamos de hablar, de la fuerza electromagnética. Hablamos solo de la magnética, pero metamos de una vez ahí la electromagnética, ¿cierto? Esa palabra electromagnética. Tocaría mirar, porque eso también implicaría que si son exactamente iguales en todo, digamos que se mantendrían en equilibrio. Eso es lo que se llamaría equilibrio, ¿sí? Se mantendrían en equilibrio, es decir, ni siquiera se moverían, se mantendrían en una tensión constante. Pero si, digamos, la formación de si la composición de la Luna fuera de un material un poco distinto al de la Tierra, que de hecho es así porque la Luna no tiene, por ejemplo, océanos, entonces ahí ya cambiaría la cosa. ¿Listo? Ahí ya se generaría atracción, ¿cierto? Del que tenga más hacia el que tiene menos en cuanto a la masa, ¿cierto? Pero pues esa masa también va a estar afectada por los otros tipos de fuerza que ya dijimos. Entonces ahí para responder. ¿Y qué más? Ahí dice que no me escucha. Justin dice que no se escucha al compañero Justin. ¿Los demás sí me escuchan? Ahora sí. Pueden responder ahí en el chat. Listo, Camila. Gracias. Listo. Entonces pasaría a eso, Justin, básicamente. Esa es la idea, que vayan preguntando. Entonces, formación de los continentes. Mire, resulta que hay algo que se llama la deriva continental que va después de esto, y es que la Tierra era solo islas volcánicas, ¿cierto? Es decir, eran básicamente volcanes por un lado y por otro, eh, hasta que hace aproximadamente 500 millones de años se formó el primer supercontinente, ¿cierto? Quiere decir que toda la porción de tierra en el planeta Tierra era una sola, ¿cierto? Que Norland se llama, o se llamaba, o le dieron ese nombre. Y ya después de 400 millones de años se formó
Rodinia, ¿cierto? Que fue el segundo, que fue, digamos, como el segundo gran continente, para después formar uno que es el más famoso, que se llama la Pangea. La Pangea. Ya esto, digamos que es tema un poco más de geografía, de sociales, entonces dejémoslo ahí. Y ya después de esto, pues se dio la deriva continental, que es con el movimiento de las placas tectónicas, que son aquí como en el último dibujo aparece esas líneas blancas que se empiezan a mover, esas placas, que es lo que la porción de tierra que está debajo del continente como tal, al cual está anclado. Y con el movimiento de estas, pues se dio la separación en los continentes que conocemos hoy en día. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, digamos, el mapa de África, ¿cierto? Va a aparecerse o digamos que va a acoplarse casi que perfectamente con el mapa de Latinoamérica, ¿cierto? Bueno, y finalmente pues con el mapa de América completamente. Entonces, después de las colisiones, después de que cesaron las colisiones, en el centro se seguía dando el efecto de la bola de hierro fundido, pero en el exterior de la Tierra, por decirlo así, en la corteza terrestre, digamos que se dio el fenómeno de enfriamiento a tal punto de congelar toda la superficie de la Tierra. Toda la superficie de la Tierra quedó congelada. Es decir, se hizo entonces el planeta rocoso, ya no eran solo volcanes, ¿cierto? A pesar de que por debajo seguía esa cantidad de energía, digamos que latente, hasta que eh, se dio la erupción de volcanes, ¿cierto? De volcanes que podrían estar quizá en alguna parte de la superficie, lo que hizo que se volviera a aumentar la temperatura de la Tierra, derritiendo pues todo ese hielo, que finalmente pues sabemos que el hielo es agua, ¿cierto? Y cuando digamos que este derretimiento polar se dio, ¿cierto? Cuando este derretimiento de hielo se dio, lo que sucedió fue el desprendimiento de dióxido de carbono, ¿cierto? Gracias a la erupción de los volcanes, lo que hacía o lo que generó que este planeta Tierra, ¿cierto? Que en principio era pues un mundo caótico, y después pues una bola de nieve. De hecho esto quiere decir snowball, la tierra de bola de nieve, pues generará algo que se llama la atmósfera, que es lo que ustedes pueden ver ahí alrededor, ¿cierto? Eso sería la atmósfera, la atmósfera. Eso es azulito, y eso que va a permitir, digamos, que se den una serie de reacciones químicas en la Tierra, eh, que van a permitir más adelante entonces la vida. Entonces aquí tenemos la atmósfera, que les decía aproximadamente hace, bueno, habíamos dicho aquí hace 650 millones de años, y apareció la atmósfera, y aquí entonces nos hacen más o menos un recuento. Mire, en la primera etapa de la formación de la atmósfera había pues presencia de CO2, de azufre, de oxígeno, de nitrógeno y de agua. Entonces, aquí decíamos que por la actividad geológica, es decir, por la erupción de los volcanes y el desprendimiento de estos gases, ¿cierto? Hace 4.500 millones de años. Entre estas dos etapas, ¿cierto? Es decir, aproximadamente eh, 500 años después, se dio la segunda etapa, y es que el vapor de agua que se condensó, ¿cierto? Formó los océanos, ¿sí? Es decir, eh, las reacciones que se dieron con el desprendimiento de estos gases dio la posibilidad de aparición del agua, ¿cierto? De los océanos en toda la Tierra, en toda la Tierra. La tercera etapa, pues que ya estamos hablando, mire, fíjese que ya empezamos a hablar un poco de las bacterias, algas capaces de realizar fotosíntesis, es decir, de producir oxígeno. Es decir, estos son nuestros ancestros. Mire, este es nuestro abuelo, de todos, de toda la humanidad, ¿cierto? El que está por allá en Alaska, el que está por allá en Rusia, el que está en Argentina, el que está por allá en África. Nuestros ancestros, quiere decir nuestros abuelos de millones de años, son esto, mire, bacterias. Y son los primeros que aparecieron en los océanos primitivos. Y pues finalmente la cuarta etapa, con el tiempo se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy en día, no era igual, ¿cierto? Quizá los porcentajes de formación en ese momento no eran como los que tenemos hoy en día, que el aire que respiramos en su mayoría se llama nitrógeno, ¿cierto? En su mayoría se llama nitrógeno, y el resto pues se llama oxígeno, ¿cierto? Que también es una parte considerable, ese sí es el oxígeno, que nos sirve para
nuestra producción de energía celular a los seres humanos y animales y plantas, etcétera. Y con esa atmósfera primitiva, entonces aparecieron pues, los primeros habitantes de este planeta que también se parecían bastante a los de hoy en día, pero que no eran iguales. Tenían sus características particulares que también lo podríamos ver en su momento. Listo, listo. Entonces, básicamente, qué es la atmósfera? Es una capa de gases que rodea a la Tierra, ¿cierto? Y esta atmósfera pues nos protege, como les habíamos dicho, de la radiación solar, aparte de ese, de lo que veíamos aquí, del campo magnético, ¿cierto? Vamos a tener entonces también la atmósfera que nos protege de la radiación solar, digamos que genera un filtro, ¿cierto? Un filtro, el que se llama filtro ultravioleta, que nos protege de la radiación ultravioleta del sol, ¿cierto? Y esa radiación ultravioleta es un tipo de radiación que tiene unas ondas características, ¿cierto? Unas ondas con unas características de amplitud o de frecuencia, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, básicamente, pues aquí otra vez hablando un poquito así como de todo, pues las capas de la Tierra, aparecen todo lo que les decía el núcleo, la Tierra tiene un núcleo, ¿cierto? Tiene un manto, ¿cierto? Que recubre el núcleo y lo que está más afuera que se llamaría corteza, pero pues esto es un tema, digamos que un poco más de geografía y aquí pues la importancia de la Luna, lo que les decía. Sin ella no sería posible las mareas, ¿cierto? Si la luna no está, entonces no habría mareas y quién sabe qué más pasaría, porque la luna no solo atrae las mareas, o de hecho atrae las mareas de los océanos por el hecho de que sean líquidos, quiere decir que por eso eh, la luna tiene también efectos sobre nosotros, porque nosotros somos aproximadamente el ser humano, aproximadamente 70% agua, ¿cierto? 70% agua. Quiere decir, por eso es que algunas personas dicen, no, es que hoy me duele la rodilla porque hay luna llena, ¿cierto? Y uno dice, pero no, ¿qué le pasa? O la señora dice, y uno piensa como, pero ¿y cómo se explica eso? Y entonces es por eso, porque se genera una fuerza de atracción de la luna sobre los líquidos, ¿listo? Listo. Em, Aquí miremos qué más tenemos. Mm, listo. La luna hace que la Tierra gire más lento, ¿cierto? Entonces, ya como conclusión ahí, si la luna no existiera, eh, un día duraría solo 8 horas, ¿listo? Giraría más rápido sobre su propio eje. Pero digamos que el fenómeno de atracción también va a hacer que la Tierra gire más rápido. Digamos que el fenómeno de atracción va a hacer que la Tierra gire más lento. Listo, más lento, please. Entonces, la aparición de la vida en la Tierra, como les había ya nombrado aquí, mire, se dio en un océano primitivo, en un océano primitivo, y esas células van a tener una característica, mírela, entonces, esta es la célula, básicamente aquí esto que parece así como dientes de serrucho, está haciendo referencia a que se está formando, a que se está dando un proceso de evolución, ¿cierto? Y entonces aquí encontramos que aquí hay un océano, ¿cierto? Aquí hay una serie de compuestos químicos ya establecidos, ¿cierto? Liposomas. Aquí entonces hay una serie de otros organismos también que pueden tener, digamos, como su membrana, ¿cierto? O más bien sí como su recubrimiento, que hace que se empiece a diferenciar lo que está dentro de eso que se está formando a lo que está afuera, es decir, el líquido de lo que está dentro va a ser distinto a lo que está afuera, sencillamente por estar ya encerrado aquí en esto, ¿listo? Entonces empieza a aparecer interacción entre elementos químicos como el sodio, el potasio, ¿cierto? Y con la serie pues de fuerzas que existen en la naturaleza y que vienen pues como tal, como resultado desde la formación del universo. Entonces, miremos acá. ¿Con qué vamos a empezar entonces dentro de 8 días? Listos, pues básicamente
hoy les vuelve a quedar guía de biología. Entonces será importante que ustedes la desarrollen. Mire que las clases van a ser muy poquitas para todo lo que nosotros vamos a o pretendemos ver. Entonces, para que por favor aprovechen y no se dejen colgar con los trabajos. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a ir redondeando la idea y es que vamos a empezar a hablar ya de la vida, ya de lo que corresponde más a biología. Porque no quería dejar que pasar por alto de pronto como que hay más atrás de, bueno, sí, la célula, pero que hay más atrás de la célula, ¿cierto? Y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Es mirar de qué somos consecuencia. Somos consecuencia de eso, finalmente. De esa serie de interacciones de la materia que se dio en ese principio de la existencia del todo, ¿cierto? Listo, ya tenemos nuestra Tierra bonita, ya tiene su atmósfera, ya tiene sus océanos, ya tiene sus rocas. Y entonces se empieza a dar ese fenómeno de que en esos océanos primitivos empieza a aparecer algo, ¿cierto? Se empieza a manifestar algo, ¿cierto? Esas interacciones químicas que corresponden a la formación de la célula, ¿vale? Entonces aquí con esto los dejo y es que vamos a hablar acerca de las teorías del origen de la vida, ¿listo? Empezando por este, que será el creacionismo. El creacionismo que sostiene que diferentes especies fueron creadas de la mano divina, es decir, de la mano de un dios o de varios dioses o de un dios todopoderoso. Entonces con eso vamos a arrancar de hoy en 8 días. ¿Listo? Entonces que estén muy bien. Si no han escrito su nombre en el chat, háganlo. Y nos escuchamos de hoy en 8 días. ¿Listo? Que estén muy bien.